cómo cambian los ecosistemas en el tiempo, cómo se producen reemplazos graduales en la composición de las especies en el tiempo. Hablamos de una teoría ecológica que se ha acuñado ya hace varios años y que siempre se encuentra sujeta a modificaciones o a, como cuerpo teórico, ¿no? A modificaciones y nuevos aportes, y que se utiliza últimamente muchísimo en el tema de restauración de ecosistemas, para que sepan que aún hoy en día se estudia este proceso. Entonces, la sucesión es un relato, es algo así como el relato del proceso histórico del ecosistema. Es decir, ¿qué mecanismos influyeron para que el ecosistema que vemos tal cual es ahora haya llegado a ser lo que es? Trata de explicar la dinámica de los procesos de cambio en las comunidades, identificar patrones en los cambios. Identificar patrones quiere decir, bueno, primero ocurre esto, luego esto, luego esto. Esos son los patrones. Tratar de describir el proceso y, una vez que uno conoce el proceso, tratar de hacer descripciones del momento actual y predicciones acerca de los posibles estados futuros. Fíjense que posible se pone entre paréntesis. Y al término de la clase creo que, y sobre todo después de la clase próxima, van a poder entender por qué hablamos de posibles estados futuros. De todos modos, vamos a ver. La teoría clásica de sucesión fue, digamos, el término fue acuñado por Frederick Clemens en el año 1916, hace un montón de tiempo, en el que el bueno de Clemens se puso a analizar la estructura de determinadas comunidades, sobre todo en la vegetación, y tratar de describir o proponer un mecanismo por el cual las comunidades dominadas por plantas tenían las características que él observaba. Entonces, él propone que se trata de un proceso ordenado, determinista y autoorganizado. Ordenado quiere decir que sigue un orden. Primero pasa esto, después esto, después esto, después esto. Determinista, ¿qué querrá decir determinista? ¿Alguna idea? No tienen por qué saberlo. ¿Con un objetivo claro? Exacto, digamos con un final claro, no hablo de objetivos simplemente porque no hay un objetivo en la naturaleza, pero digamos que hay un estado final al que tienden todas las comunidades y que se va autoorganizando en el tiempo. Es algo así como, o a mí me gusta dar el ejemplo de me tomo un tren en Castelar y me bajo en Once. No hay otra, si me tomo un rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se distingue o qué es lo que propone Clemens a través de su teoría? Que el inicio se da con la colonización de un terreno nuevo, un sustrato que no había sido colonizado con anterioridad. A eso se lo llama sucesión primaria, o luego de un disturbio, es decir, un disturbio es cualquier evento que causa remoción de la biomasa, de la masa viva, que causa mortalidad total o parcial de los organismos presentes. A eso se lo llama sucesión secundaria, a la sucesión que procede de la recolonización luego de un disturbio. Procede de manera direccional, predecible, porque si es direccional y sabemos que se llega a determinada etapa final, podemos predecir cuáles son los cambios que van a transcurrir en esa comunidad hasta alcanzar a una comunidad en equilibrio, digamos, una comunidad más o menos estable en el tiempo, que tiene el máximo posible desarrollo que permite el clima de esa región. A esa comunidad se la llama etapa clímax. ¿Sí? Es la máxima complejidad posible y está influida esencialmente por el clima y ocasionalmente por la geología del lugar. Bien.
Entonces, esto lo dice Clemens y lo reafirma en 1936, aunque su monografía era del 16, si yo no me equivoco. Bien, entonces, en términos estrictos, el concepto de sucesión es un cambio ordenado y unidireccional de una comunidad culminando en un estado maduro o clímax. Fíjense que en este proceso esto representaría los cambios de este mismo terreno en el tiempo. Es este mismo terreno, el que vemos acá, el terreno sin poblar, la roca madura, también se llama roca madre y demás, y cómo se producen cambios a lo largo del tiempo. Y fíjense que vamos pasando del terreno sin poblar a ver quién lo lee. ¿Qué dice acá? Plantas pioneras anuales. Pioneras o anuales, ¿qué más? Hierbas y plantas perennes. Perennes quiere decir que no son anuales, ¿no? Que tienen un ciclo de vida más largo. Luego, arbustos. Llevando a un bosque joven. Un bosque joven. Que después de madurar será algo bosque maduro. Y un bosque maduro. Fíjense que en este proceso de cambio hay una sustitución de especies. Sustitución quiere decir que no son las mismas especies las que están presentes, ¿sí? Hay un número de especies, hay una identidad de especies diferentes entre las etapas maduras y las etapas iniciales. Son otros los protagonistas, los dominantes de las comunidades. Además, puede ocurrir por causas naturales, es decir, el origen del proceso de sucesión se puede dar por causas naturales, y esto es, si hay una luz, si hay una erupción volcánica y la lava vierte se vierte en el borde, en la ladera del volcán, esa ladera va a ser recolonizada, pero no va a ser colonizada, pero a partir de un suelo inexistente. ¿Sí? La diferencia entre la sucesión primaria y la sucesión secundaria es que en la sucesión primaria no hay comunidad, no hay información de origen, ¿sí? No hay nada. Mientras que en la sucesión secundaria queda información de la comunidad anterior y hay un proceso de recolonización. ¿Sí? Algún ejemplo de sucesión secundaria podría ser, por ejemplo, luego de un incendio en un bosque. ¿Sí? Fíjense otro detalle, en el tiempo, ¿qué es lo que ocurre no solamente en la biomasa aérea, en la conformación de las especies, qué es lo que ocurre también en el sistema? ¿Qué es lo que se produce? ¿La formación de qué otro elemento muy importante del ecosistema? Nuevas capas geológicas. La roca ¿Se madre forma? queda ¿Cómo? más abajo. ¿Cómo? No escuché. Que la roca madre va quedando más abajo y se forman nuevas capas geológicas. Se forma de suelo. ¿Sí? Se va formando suelo. Es decir, una estructura, materia orgánica, diferente porosidad, organismos que lo habitan, almacenamiento de nutrientes, etc. Bien. Entonces, etapas de la sucesión. Dijimos que a veces las van a encontrar como etapas serales. Serales quiere decir que, porque siguen una serie. Esto es sobre todo es para la vegetación, en la descripción esta clásica de la sucesión en los bosques, en la formación o el relato histórico de, bueno, a ver cómo se ha formado este bosque en el tiempo. Entonces, etapas iniciales o de constitución, en donde la roca madre es colonizada por especies pioneras, oportunistas, colonizadoras. En general, digamos que el término, todos esos términos son apropiados, y esto de que sean especies oportunistas siempre digo, no es un juicio de valor acerca de la ética de esas especies, sino que se trata de especies con una alta tasa de crecimiento que son capaces de hacer uso de recursos abundantes de manera eficiente en un periodo de tiempo corto. ¿Sí? Y por eso suelen monopolizar el terreno, ocupar rápidamente los espacios nuevos. A estas etapas iniciales o de constitución le siguen etapas intermedias o de maduración, en donde se da un reemplazo gradual de estas especies pioneras, generalistas, llamamos generalistas porque no son especialistas dentro de determinadas condiciones de humedad, temperatura,
un determinado tipo de alimento, no, son especies generalistas, ¿sí? Que contienen, digamos, o que poseen adaptaciones a esas condiciones que pueden ser muy extremas en un ambiente nuevo. Se reemplazan estas especies, hay un reemplazo gradual de especies generalistas por especies especialistas. Y en las etapas finales o de clímax, las especies dominantes son especialistas en el uso de repulsos con baja tasa de reproducción. Estrategas de la K. Ustedes ya habían visto los conceptos de estrategas de la R y estrategas de la K, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Bien, bárbaro. Bien, otra representación acá de la sucesión del bosque, según Clemens, según la teoría clásica de sucesión, fíjense la etapa inicial con la roca madre, algunos arbustos, pastizales, organismos pioneros con altas tasas de crecimiento, un bosque joven de pinos y un bosque maduro de cedro, roble, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se lleva eso. Johnston y Odum en 1956 publican un trabajo en el cual dicen, bueno, a ver, vamos a estudiar 13 terrenos en un bosque que sabemos que habían sido utilizados para el cultivo de algodón o de maíz hace una determinada cantidad de años y que estaban abandonados, ¿sí? Se cultivó maíz hasta hace 150 años, luego se dejó de cultivar y se desarrolló este sistema. O quizás nunca fue cultivado ese sector, ¿sí? Entonces se desarrolló este sistema. A este sistema lo vamos a llamar la etapa, o vamos a pensar que se trata de la etapa clímax. Y de esa manera estudiaron diferentes terrenos, diferentes lotes dentro de un mismo ambiente que habían sido abandonados en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, reconstruyen una secuencia sucesional a partir de la información de la instantánea de lo que ocurre en ese momento. ¿Se entiende esto? Ellos dicen, bueno, a ver, este campo fue abandonado hace 50 años. Bueno, ok, entonces esta comunidad que encuentro en este campo de 50 años es una comunidad de 50 años de edad. Está en una etapa intermedia de la sucesión. Y hacen o logran reconstruir la secuencia de reemplazo de grupos de especies desde las etapas iniciales hasta las etapas finales o climáxicas de este bosque. Fíjense cómo. Lo que aumenta en el tiempo, esto está en inglés, pero es muy fácil, ¿sí? La traducción es muy fácil. Esto es el incremento en el tiempo de la biodiversidad, de la biomasa y de las capas del suelo. Fíjense cómo aumentan en el tiempo. Ven que se ve claramente ahí, esa capa marroncita clara representa el suelo. Como aumenta la biodiversidad, aumenta la biomasa y aumenta el suelo. Esto que está acá representa un disturbio inicial que da origen a la sucesión. Dijimos que las sucesiones se producen o a partir del suelo desnudo, erupción volcánica, retroceso de un glaciar, aludes, o una sucesión de tipo secundaria, luego de que un disturbio abra un espacio apto para la colonización por otros organismos. Hay algunos ejemplos son, no me acuerdo qué significaba este de abajo de todo, pero no me acuerdo si era algún, no recuerdo qué era este, pero sí estos son inundaciones, fuego, impacto antrópico, puede ser cultivos, puede ser la utilización de algún pesticida, no sé, lo que quieran. Y cómo reconstruyen 6 secuencias o 6 etapas serales caracterizadas por dominancia de determinados grupos de especies. Esto que está acá, lo que se ve en la parte superior, es simplemente cómo se van reemplazando los grupos de organismos unos por otros. Inicialmente tienen mucho de, ¿qué es uno? Bare rock. Bare rock quiere decir roca madre o suelo desnudo, o sustrato desnudo, sustrato sin ser ocupado. Fíjense que va disminuyendo la cantidad de espacio vacío porque va siendo ocupado por ¿quiénes? ¿Quiénes son los que van aumentando en el tiempo?
Las plantas ¿Qué dice pioneras. Amanda? Claro, las pioneras, en este caso, musgos y pastos, ¿sí? El número 2, musgos y pastos. Luego estos van declinando porque son reemplazados por estos, los número 3, esta comunidad que está acá, que está constituida por pastos perennes. Perdón, siempre digo lo mismo, es por pastizales o por organismos o plantas perennes, organismos o plantas que tienen más de un año de vida, ¿sí? Ciclos de vida más largos. Arbustos en general. Fíjense que van declinando, pero no son excluidas del todo. Ven que sigue quedando cierta abundancia, pero las que adquieren más abundancia relativa son las plantas leñosas pioneras, arbustos pioneros, leñosos. Leñosos quiere decir que tienen leña, ¿no? Que empezamos a ver arbustitos, arbolitos. En la etapa número 5 son árboles de crecimiento rápido. En este ejemplo en particular podría estar representado, por ejemplo, por los pinos. Los pinos adquieren cierto crecimiento, tienen un crecimiento relativamente rápido para un árbol, por ahí en 30 años pueden tener un bosquecito joven de pinos. Pero en el tiempo estos pinos son reemplazados por los organismos característicos del bosque climático para este lugar, que son el roble y el, ¿cómo se llama? Oak. Bueno, y el arce. Entonces, fíjense que este paso de la etapa 5 a la etapa 6, digamos, ¿por qué los pinos finalmente son reemplazados por los robles? Tiene que ver con la capacidad de germinación de las semillas de pino, que no pueden crecer bajo el canopeo de sí mismas, sino que se dispersan a otros ambientes, mientras que las semillas de roble sí pueden crecer bajo el canopeo del pino. Y luego simplemente excluyen a los pinos porque crecen por encima de ellos. Es así como, o ese es el mecanismo que se ha propuesto para explicar la conformación de este bosque climático. Fíjense una cosa, ¿qué significa que acá las líneas llegan a distintas alturas? Mientras que acá no. Que siguen presentes. Claro, exactamente, que en la etapa 6, en la etapa climática, tienen, si bien hay dominancia de robles en biomasa, también todavía hay presentes algunos pinos, también hay presentes algunas leñosas, también hay presentes algunas especies pioneras, ¿sí? Pero la dominancia está dada por estos grupos estrategas de la K. Bien, entonces, seguimos con los buenos de Johnston y Odum, que agregan entonces esta descripción acerca de del reemplazo de especies a partir, como ya les decía, no del estudio, no es que han seguido ese pedazo de terreno en el tiempo, sino que han estudiado terrenos con distinta edad, y en base a eso pueden reconstruir la secuencia. Entonces, se define la sucesión como un proceso unidireccional, determinista, que muestra una tendencia hacia la mayor complejidad, hacia la mayor estabilidad en el sentido de resistencia a cambios ambientales, en el sentido a que el bosque se parece a sí mismo año tras año, que el bosque está en ese sitio, y si bien los ejemplares pueden o no ser diferentes, la composición general se mantiene estable, ¿sí? Y se habla del clímax como objetivo, no entre 2, entre 1000 comillas. ¿Sí? Porque no hay un objetivo verdadero, no hay un impulso hacia eso. ¿Sí? Es el recorrido natural que se da en base a la complejidad creciente, a la generación de nichos cada vez más complejos. Bien. En una selva se da un proceso bastante similar, con etapas iniciales también, digamos, en general, o lo interesante de esto, es que se ven muchos patrones convergentes en la sucesión en distintos ambientes. No solamente, la sucesión del bosque también sirve para, o los primeros estudios realizados en los bosques también han servido para encontrar
rasgos convergentes en sucesiones que se dan en otros ambientes. Por ejemplo, en las selvas, ¿no? Las etapas iniciales dominadas por gramíneas resistentes de crecimiento rápido, pioneras, oportunistas, etapas intermedias con reemplazo gradual de gramíneas por arbustos o árboles de crecimiento rápido pero de vida corta. Las especies que se van asentando en el ambiente modifican entonces las condiciones abióticas, esto es, el asentamiento de determinadas especies, por ejemplo, causan gradientes de humedad, gradientes de sombra, modifican las condiciones también de los nutrientes que rodean el sistema. Son fuente de alimento para otros organismos, que quizás son polinizadores o dispersores de otras especies. Por lo tanto, las especies, es decir, la biota, modifica las condiciones abióticas y simultáneamente los cambios abióticos modifican la biota. Muchas veces a esta teoría de Clemens se la llama, o la teoría clásica, digamos, se habla de que tiene o que sigue el mecanismo de facilitación. Y esto es que las especies pioneras facilitan, modifican, hacen más habitable el ambiente a las especies de las etapas tardías o de las etapas más maduras de la sucesión. Y la etapa climatizada o dominada por especialistas de crecimiento lento, estrategas de la K, árboles de larga vida, y aparición de especies tolerantes a la sombra, entre otros ejemplos. Entonces, esto es el bosque en un proceso de ¿cuántos años? ¿Qué dice acá? Más o menos. ¿Se llega a leer? Más de 150. Más de 150 años, exactamente. Dijimos que hay básicamente 2 o 3 cosas que ocurren hasta ahora. Esto de la tendencia hacia el aumento ¿en qué? Biomasa. Biomasa, perfecto. ¿Qué más? El suelo. Aumenta la formación de suelo, perfecto. ¿Qué más? En cuanto al número de especies. La riqueza. La riqueza. La riqueza. Tiende a aumentar la riqueza en el tiempo y ahora vamos a ver de qué manera. Este proceso se repite o hay formas convergentes en otros ambientes. Por ejemplo, en el perifitón. ¿Se acuerdan del perifitón? ¿Quién me explica o quién se acuerda de qué era el perifitón? No hagan sonar la ruleta. Sonar la ruleta, digo yo. Andar la ruleta. Sí, sí, que viva la ruleta. ¿Sí? ¿Hay que hacer con ruleta en esta comisión? ¿Se hace la ruleta? Me encanta, a los chicos les encanta esto del Me imagino que es el momento que todos están esperando. A ver, ¿cuándo me tocará? Deben decir. Sí, Agustina Valle, la veo que estamos viendo acá el dibujito del micrófono apagado. La veo. El que contesta tiene premio. Sí. Le damos una golosina cuando nos veamos. Agustina. Muy difícil la pregunta. No, si lo tenían que estudiar para el sábado, ¿qué es el perifitón? Digo, yo la repetí. Por ahí no me escucharon, por ahí justo se habían levantado a hacerse un café, lo que sea. Por ahí tampoco me conocen mucho el tono y se embolan, no sé. Bueno, a ver. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ves que Agustina está preguntando? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué comunidad es el perifitón? ¿O cómo está compuesto el perifitón? ¿O qué era el perifitón? No tiene micrófono, Agustina. No. Escribilo, Agustina. Recordando el TP se llama este momento. O alguien que la ayude a la compañera. Claro. Profe, perifitón no tiene que ver sobre la segunda fase de lo del perenne, porque está primero el fitoplancton, después el perifitón y después las macrófitas. Imagino que en este desarrollo así por etapas debe ser la segunda etapa. Sucesión. Una sucesión, claro. Está imaginando. Exacto. No es así, no. Julio, perdón. Pero, ¿por qué? Porque cada una de esas es una comunidad separada. Cada una de esas es una comunidad por sí misma. El perifitón, el fitoplancton
y la comunidad conformada por las macrófitas podría ser visualizada como un bosque cada uno en su mundo. A eso es lo que voy. La idea es que pensemos que cada una de esas es una comunidad que también se va a desarrollar y que tiene un proceso histórico para alcanzar las características que tiene en el momento en el que vos fuiste al campo y las observaste. Esa es la idea de este tema, ¿sí? El perifitón se va a desarrollar a partir de que se haya sumergido cualquier objeto en el agua. Puede ser un objeto o puede ser una macrófita, por ejemplo, o una roca, o una cuerda. Y lo que vamos a estudiar, lo que se ha observado a partir del estudio del perifitón es que en el tiempo se producen una serie de patrones que convergen a los patrones que se producen en la formación de un bosque. Y esto es, aumenta la complejidad en el tiempo, aumenta la riqueza en el tiempo, aumenta la diversidad en el tiempo, aumenta la complejidad morfológica, los estratos. Hay unas especies que colonizan inicialmente el sustrato, que son pioneras, que son más estrategas de la R. Hay unas especies que por más que sean de muy pequeño tamaño, se parecen más a especies estrategas de la K. Y aquí vemos la asociación del perifitón de agua dulce, en donde el sustrato inicialmente es cubierto rápidamente por bacterias que forman el biofilm, secretan polisacáridos. Estos polisacáridos generan una matriz por la cual se pueden intercambiar determinados nutrientes, se asientan diatomeas en microalgas, ¿no? Diatomeas son algas unicelulares. Particularmente las primeras en asentarse son algunas que tienen casi todo su cuerpo sobre el sustrato. Luego aparecen algunos grupos de diatomeas pedunculadas, como estas que se ven acá. ¿Sí? Luego formas erectas de mayor tamaño, estamos hablando del orden de los micrómetros, ¿sí? Pero fíjense cómo hay cierto paralelismo entre la formación del bosque en el tiempo y la formación del perifitón. De hecho, muchas veces se han utilizado modelos de perifitón para extrapolar conclusiones a dinámica de parches en bosques, por ejemplo. Eso es un modelo de comunidad, el perifitón, que se ha empleado mucho también para desarrollos de ecología teórica. Bien. Bueno, el ejemplo que ya he dado en 2 oportunidades, perdona a los compañeros que ya lo escucho por 8ª vez, pero el ejemplo sería el de si alguna vez les ha pasado de ver en la Pelopincho, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando no echan cloro durante un tiempo. Se pone verde. ¿Qué se el agua. forma? Se ¿Cómo? pone verde. Verde. Se pone verde el agua, sí, pero y aparte en el fondo o en las paredes. Musgos. No son musgos. Sedimenta también. ¿Qué Hay son? ¿Mo? Son algas. Hongos. Es ¿Qué perifitón. Son Ah. algas. Es perifitón. El verdín es perifitón. E inicialmente eso que se pone como patinoso el fondo, como medio que da como que patina. Bueno, eso es el biofilm. Son las bacterias que empiezan a crecer, a desarrollarse para generar o dar lugar al origen del perifitón. Profe, En ¿no los puede sistemas repetir que justo naturales, me estaban sí. hablando y no escuché nada? ¿Cómo? Que repitas. ¿Lo del perifitón? ¿Puede repetir lo que estaba diciendo? Que no escuché? Sí, claro. Sí. Lo que les decía era que seguramente cualquiera de ustedes ha visto algún proceso sucesional y que uno de ellos podría ser a partir de la generación del biofilm en la Pelopincho en casa cuando dejan el agua sin agregarle cloro unos cuantos días. Esos propágulos de algas en general pueden venir por el aire, pueden venir tienen determinados orígenes, pero es algo parecido a lo que ocurre en condiciones naturales. ¿Sí? Bien. Y les decía que eso baboso del inicio es el biofilm generado por las bacterias. Es esto, es esta parte A del perifitón. ¿Sí? Sí. Sí. Bien.
Seguimos, otros estudios sucesionales, por ejemplo, en el mar, en las zonas costeras. Esta es una sucesión también súper estudiada a partir del sustrato rocoso, recolonización en un campo de mejillones, ¿no? Inicialmente es colonizado por algas oportunistas, que pueden ser algunas algas verdes, sí, algas verdes, algunos propágulos de algas rojas, depende del ambiente. Son reemplazadas por algas perennes, coralináceas, rojas, y luego aparecen los, ¿cómo se llaman? Los dientes de perro, que desplazan a las algas, y finalmente, o eventualmente, el sistema queda dominado por los mejillones. Se producen una serie de reemplazos, sustituciones de un grupo de especies por otras. Y también se dan sucesiones estacionales, por ejemplo, en el fitoplancton. ¿Se acuerdan que el fitoplancton era la comunidad de organismos autótrofos que flotan en los cuerpos de agua? ¿Cuánto tiempo tarda esta sucesión? ¿Qué es lo que ven acá? ¿En cuánto tiempo se produce esta sucesión? En un año. En un año, en el término de meses se produce. El perifitón puede ser en el término de semanas. En el bosque 150 años. Acá puede tardar medio intermedio, sí, menos de un año, en un año más o menos puede pasar esto. O un poco más, depende del ambiente, Bien, ¿estamos? ¿Por qué les mostré todo esto? Porque la idea es que el proceso sucesional no solamente sean los bosques, sino que es un modelo, es una forma de relatar la historia de un sistema y poder predecir en qué estado se encontrará en el tiempo. Otros rasgos que suelen aparecer en los procesos sucesionales o en la dinámica de los ecosistemas. Austin y Johnston y Odum estudian estos mismos bosques. Y dicen, bueno, nosotros ahora, fíjense, en el eje de las X, ¿qué grafican? Los años. Los años. ¿Cuántos años pasaron? Y en el eje de las Y dice número de plantas leñosas. De especies de plantas. Exacto, de especies de plantas leñosas. Número de especies, o sea, la riqueza de plantas leñosas. O sea, la riqueza de arbustos, árboles, arbolitos, bueno, todas esas especies. ¿Sí? No estoy incluyendo acá ni pastos, ni musgos, ni los primeros colonizadores de ese ambiente. Y Austin dice, bueno, mira, en terrenos abandonados hace 100 años, recuerden que Austin no vivió 200 años para hacer este estudio, ¿sí? Lo que hace es tomar la riqueza de un terreno que se sabe que no ha sido perturbado en los últimos 150 años y medir cuál es la riqueza de ese ambiente. Entonces dice, bueno, entonces, en estadios avanzados de la sucesión, ¿qué es lo que ocurre con el número de especies de plantas leñosas? Va aumentando. Va aumentando. ¿Aumenta de manera indefinida? ¿Hasta el infinito? No, creo que tiene una carga, ¿no? Exacto. Vos decís una capacidad de carga. Algo así. Digamos claro. Que tiende a un valor que tiene que ver con la riqueza de esa comunidad climática. Además, en ese mismo bosque, en el mismo periodo de tiempo, Johnston y Odum publican este trabajo en el que cuentan, ¿qué cosa? ¿El número de qué? ¿Saben qué quiere decir bird? Yo creo que sí. Pájaros. ¿No? Pájaros. Número de especies de aves en el tiempo. ¿Y cómo crece el número de aves en el tiempo? Aumenta también. Aumenta en el tiempo. ¿Tiene una asíntota? ¿O seguirá creciendo indefinidamente? No, frenan a una parte, en esa parte frena. Tiende una asíntota, exactamente. Pero fíjense que sigue la misma
relación, este tipo de curva de tipo de crecimiento logarítmico respecto a el número de especies de plantas leñosas que se encuentran en ese ambiente. ¿Y a qué creen que puede deberse esto? Nosotros ya teníamos la idea, ¿no?, de que aumentaba la complejidad, de que aumentaba la biodiversidad, pero ahora lo comprobamos. A medida que aumenta el número de especies de plantas leñosas, aumenta el número de especies de aves. ¿Y por qué? Porque las aves hacen sus nidos y se Por resguardan de ejemplo, depredadores. Más planta, más hábitat para las aves hay. Más plantas, más hábitats, más microhábitats, más se ofrece mayor complejidad en el sistema para que otros organismos ocupen los diferentes nichos. Perfecto, muy bien. Seguimos. ¿Y hay sorpresas en este tipo de curvas? No, en otros ambientes pasa medida. Lo que cambia son las escalas temporales. Lo que vemos acá a la derecha, el trabajo de Sousa, 1979, es en un intermareal. Y también es un trabajo fundacional, súper fundacional para la ecología sucesional. Y lo que hace Sousa es estudiar la sucesión en un ambiente intermareal, hace un montón de experimentos. Uno de ellos es utilizando unos sustratos artificiales, en donde toma nota de cuáles son las especies presentes a lo largo del tiempo. Y como los procesos sucesionales en este ambiente son relativamente rápidos, no tiene que esperar 150 años para encontrar una etapa, digamos, climática, o una etapa o una comunidad que se parezca a la comunidad circundante. ¿En cuánto tiempo más o menos alcanza la riqueza máxima en el clímax? Sousa. En 1 año y medio. Perfecto, disculpe. ¿Qué tipo de ambiente microambiente dijo que estaba armando? Un intermareal rocoso. Ah, intermareal. Un intermareal, sí, exacto. Hay especies de macroalgas, macroinvertebrados. Entonces él va contando, ¿no? Bueno, primero aparecen unas diatomeas, después aparecen unas clorofitas filamentosas, después aparecen las primeras algas rojas y así. ¿Sí? Bien. Fíjense este trabajo también otro trabajo así fundacional, de 1971. Es la sucesión en Glacier Bay, también, ¿cuántos años? 2000. 200. 2000, bueno, claramente nadie estaba ahí para probar cómo era esa comunidad al inicio, porque también hay cambio climático y demás, pero imaginando que las condiciones ambientales fueron más o menos similares, se puede reconstruir el sistema y decir, bueno, ok, la comunidad climática adquiere existe una asíntota en la riqueza que alcanza la comunidad climática y la riqueza aumenta en el tiempo. ¿Estamos? Algo que es importante, que no los quiero confundir con esto, pero es importante que lo tengan presente. En las etapas finales de la sucesión, en general, está aceptado que la riqueza aumenta. ¿Sí? Así como aumentaron las plantas, también aumentarán la riqueza de aves, pero nada nos dicen estas curvas acerca de la identidad, de cuáles son las especies presentes. ¿Sí? Estas especies que están acá pueden contener algunas de las que están acá. Pero en el proceso sucesional necesariamente ocurren cambios y sustitución de unas especies por otras. Por lo tanto, podríamos estar pensando que ocurren dos cosas. Aumenta la riqueza, pero también hay reemplazo de las especies existentes o pioneras. Unas especies cambian por otras. ¿Se entendió esto? La identidad de las especies también cambia. Bien. Entonces. Profe, ¿a qué se refiere con ese cambio de que, por ejemplo, una especie se muere o deja de estar en ese ambiente y otra la reemplaza por esa riqueza que ella ocupaba? A ver.
Podría ser algo como que Algo así. a medida que ver. se evoluciona hay un nuevo predador, una especie se ve en desventaja, se empieza a extinguir y otras especies empiezan a aprovechar esos recursos que la otra especie que se extinguió ya no aprovecha. Entonces capaz que tenés dos pájaros distintos que pueden sobrevivir a ese tipo de predador y que pueden utilizar los recursos anteriores que utilizaba la otra especie. Podría ser, sí, ¿por qué no? Sí. Hasta ahora igual el único modelo sucesional que vimos es este, y es las primeras especies que se establecen, de alguna manera producen cambios en las condiciones abióticas, en las condiciones del medio, que hacen que el ambiente sea más habitable, que faciliten la colonización por otras especies. Es como si prepararan el terreno para el advenimiento de otras especies. ¿Sí? Eso es el mecanismo, eso es, ¿cómo se llama? Clemens. La sucesión del bosque. Se va generando suelo, se van generando microambientes, se van generando gradientes de humedad, de temperatura, de luz. ¿Mm? Y eso es lo que genera que las especies estrategas de la K terminen por reemplazar a las estrategas de la R. Ese es el mecanismo de facilitación. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, ahora sí. Bueno, igual no se asusten, porque es un tema que tiene su complejidad. Así que con que hoy nos vayamos con algunas ideas claras, vamos bien. Bueno, ya llegamos pero Connell y Slater publican en The American Naturalist, que es una súper revista muy, 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 muy importante. Y ellos dicen, bueno, no siempre las especies pioneras preparan o facilitan el camino o la colonización por otras especies. En el mar creemos que se da todo lo contrario. De hecho, proponen 3 mecanismos que no tienen que estudiar así, mucho menos en inglés, pero simplemente para que sepan que se establecen estos 3 mecanismos o que se predicen estos 3 mecanismos, en los que ellos dicen, bueno, a partir del disturbio o de la apertura de espacio, ¿qué era un disturbio? ¿Qué dije? Porque no siempre están retrocediendo los glaciares o haciendo erupción un volcán. Un disturbio era un evento. ¿Biomasa no era? ¿Cómo? La remoción de ¿Cómo? la... Eso es un evento que causa remoción total o parcial de la biomasa. Exactamente. O sea que, en términos estrictos, desde el pastoreo por un caracol en el perifitón hasta la caída hasta un incendio, son disturbios de distinta intensidad y frecuencia. ¿Sí? Pero pensemos en un disturbio que genera un espacio. Si solo pueden establecerse especies sucesionales tempranas, pues entonces estamos frente al mecanismo de facilitación, el mecanismo de Clemens. Y esto es, las especies tempranas o pioneras son las que preparan el sitio para el establecimiento de las especies tardías. Clemens. ¿Sí? No puede establecerse sobre la roca madre una semilla de arce o de roble, ni de pino. A veces ni siquiera un pasto. Solamente pueden establecerse determinados organismos, algunas bacterias que comenzarán a colonizar y después algunos musgos y así. ¿Sí? Ese es el proceso o el mecanismo de facilitación. Y luego hay otros 2 mecanismos que son el de inhibición y el de tolerancia. Y esto es, no. En ese ambiente nuevo se puede establecer cualquier especie que sea capaz de sobrevivir como adultos. Si pioneras monopolizan rápidamente el espacio porque son competitivamente superiores en esas condiciones, previenen la invasión por especies de etapas tardías, hasta que algún disturbio abre un espacio que permite el crecimiento o la invasión por especies o la colonización por especies de etapas más avanzadas de la sucesión. Este mecanismo, el mecanismo de inhibición, es muy común en el ambiente marino, muy común.
Especies tempranas monopolizan el espacio, eso que veíamos al principio, estas algas que colonizan el espacio, y hasta que se produce algún tipo de disturbio que genera un espacio, y luego, finalmente, los dientes de perro o los mejillones terminan excluyendo a las algas. Y el otro mecanismo que proponen Connie y Slater, que trabajaba en ambientes marinos y en intermareales, es el mecanismo de tolerancia. Y en el mecanismo de tolerancia lo que dice es que los cambios sucesionales en realidad resultan de diferencias en las tasas de crecimiento. Hay organismos que tienen un ciclo de vida más corto, colonizan todos. Algunos tienen un ciclo de vida más corto, otros tienen un ciclo de vida más largo. Entonces, en el tiempo, a las que vamos a ver es a las que tienen vida más larga. ¿Sí? A eso se le llama, de una manera muy sencilla, mecanismo de tolerancia. No hay interacciones fuertes entre las especies. Y prevalece la que tiene el ciclo de vida más largo. ¿Ok? Son formas de explicar a las comunidades tal como las vemos en este momento. ¿Hasta acá alguna duda? 1.000.000. Les estoy explicando una teoría ecológica en 10 minutos, pero bueno. Vamos bien. ¿Van bien? Bien, entonces, algunas ideas o palabras que se van a encontrar en el texto cuando vayan a estudiar sucesión. Se van a encontrar con, seguro, sucesión primaria o secundaria, que ya la dijimos un montón de veces, pero acá vemos el ejemplo. Sucesión primaria a partir del sustrato intacto o no colonizado previamente. ¿Sí? La lava del volcán destruye toda una ladera, no queda suelo, no quedan organismos vivos. Bueno, actualmente en la Antártida se están produciendo muchas, no solamente en la Antártida, también hay sistemas en el Polo Norte y hay sistemas en el hemisferio sur en general, en donde se producen, sobre todo en el oeste de la península antártica, en la Antártica se está produciendo el retroceso de los glaciares. Los glaciares los glaciares son ríos congelados, ¿no? Que se encuentran sobre el continente antártico, y muchos de ellos tienen sus terminales, el frente del glaciar, en el agua. Bueno, ahora se ha producido, debido a fenómenos relacionados con el calentamiento climático, la retracción de esos sistemas glaciarios. Esto es el derretimiento de esos glaciares, dejando al descubierto áreas que antes estaban siendo ocupadas por glaciares, áreas costeras, y que ahora están cubiertas por mar o por tierra. En algunos casos los glaciares ya llegaron al borde de la costa. Ya se asientan directamente sobre la costa. Entonces, esas nuevas áreas libres de colonización y son y sucesión. Ejemplos de sucesión secundaria, que son quizás los más comunes, es entonces el reemplazo de especies a lo largo del tiempo, pero a partir, ya sabemos que la condición necesaria para que se origine un proceso sucesional es o la aparición de un sustrato nuevo o la generación de un disturbio que libere espacio, ¿no? En este caso, la sucesión secundaria se produce a partir de que el disturbio no ha destruido completamente la biomasa del sistema. Hay cierta información de base a partir de la cual el sistema se resetea o se recoloniza o se recoloniza, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, luego del incendio de un bosque, el suelo que no ha quedado destruido. Entonces puede producirse el brote de algunas semillas, por ejemplo. Lo mismo en el abandono de campos de cultivo. En algunos casos podría ser luego de inundaciones, que remueven, y que cuando baja el agua, entonces queda información en el sistema a partir del cual se produce entonces esta sucesión secundaria. Bueno, yo les doy ejemplo de Antártida porque ahí trabajo yo, pero por ejemplo en Antártida es muy común los disturbios por icebergs o por bloques de hielo. Entonces
también arrasan una zona del fondo y se produce una sucesión secundaria y una recolonización de esos parches. Bien, hablamos de sucesión autótrofa y sucesión heterótrofa o degradativa. La autótrofa es la que acabamos de ver, es decir, el nuevo hábitat es invadido o colonizado por organismos productores. Por eso la llamamos autótrofa, ¿sí? Los productores captan y proveen la energía para los organismos participantes en la sucesión, fijan entonces la radiación solar incidente por los mecanismos que ustedes ya conocen, por el proceso de fotosíntesis. Y hablamos de sucesión heterótrofa o degradativa cuando la energía proviene de materia orgánica que se descompone en el tiempo. Y hay una serie de organismos y se da origen a un proceso sucesional en el cual las primeras bacterias y hongos son reemplazadas por otros organismos. Y por ejemplo, es muy común esto de estudiar la sucesión de artrópodos en fecas, en la basura, en la hojarasca, en cadáveres, en frutas abandonadas. Muchas veces los organismos hallados en los procesos de descomposición de determinados cadáveres indican el tiempo de muerte, hasta cuándo ocurrió la muerte del organismo. Y seguramente ustedes han sido testigos de los dos tipos de sucesión, me atrevería a decir. A ver, ¿algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de sucesión autótrofa? Acá en Lo el que habíamos fondo dicho de las algas y eso. El verdín, por ejemplo, en la pileta de natación, cuando se quedan mucho tiempo sin cortar el pasto, o cuando ven un terreno baldío, que la gente ha dejado de cortarlo o de mantenerlo, van a observar cómo ocurre ese proceso sucesional. Y en el caso de la heterótrofa o degradativa, bueno, si han tenido la mala suerte de dejar un queso, por ejemplo, en la heladera, van a ver que aparecen primero algunos hongos, después otros, y van a ver que si lo dejan suficiente tiempo, esos primeros hongos son reemplazados por otros. Se produce también una sucesión, que en este caso es heterótrofa o degradativa. Bien. Bien. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Y hasta ahora estuvimos hablando de parámetros estructurales o de atributos estructurales que cambian en el tiempo en la sucesión, ¿no? Dijimos, ¿qué pasa con la biomasa en una sucesión? Aumenta. Aumenta en el tiempo. ¿Qué pasa con la diversidad? aumenta. Aumenta en el tiempo. ¿Qué pasa con la riqueza? Aumenta también. Muy bien. ¿Qué pasa con la identidad de las especies? Las primeras especies, las colonizadoras, ¿qué tipo de Hay especies son? reemplazos. Hay reemplazo de especies, exacto. Y las especies iniciales, las estrategas de la R, son reemplazadas por Las especies dominantes. Las estrategias de la K. estrategas de la K. Las especies dominantes en las etapas climásicas son estrategas de la K. Pensamos en el árbol, el roble, contra el pastito, el musgo inicial. ¿Sí? Ahora bien, la identidad de los organismos que forman esas etapas iniciales y esas etapas finales influyen también en los atributos funcionales de ese sistema, al inicio y al final de la sucesión. Si nosotros pudiéramos medir la fotosíntesis, la producción y la respiración de ese sistema al inicio de la sucesión y al final de la sucesión, en etapas tempranas de la sucesión y en etapas finales de la sucesión, seguramente los valores van a ser distintos. Y ahora vamos a ir tratando de pensar entre todos por qué, todos y todas, por qué. En este paper publicado por Eugene Odum, otro de los padres fundacionales de la ecología moderna, y que si alguna vez tienen que estudiar sucesión, yo siempre les recomiendo que vayan al libro de Odum, porque es muy interesante la visión energética de la sucesión.
en su paper, que se llama La estrategia del desarrollo de los ecosistemas, publicado en la revista Science. ¿La conocen? ¿Alguien conoce la revista Science? Me llama la atención, ustedes saben, Ceci, Salva por ahí, o Moni, que en la comisión anterior tampoco conocían Science. A mí me llama la atención eso. Hay algo ahí en el sistema científico que falla. Science es una de las revistas más importantes en la que se publican los avances científicos, y es una revista digamos, de comunicación entre científicos. Pero quizás me llama la atención que nunca hayan visto en noticiero que tal cosa se publicó en Science. ¿Nadie? ¿Nunca? No. Bueno, para que tengan una idea de la importancia que tuvo este trabajo en ese momento, sale publicado en la revista Science. Entonces, lo que dice Eugene es esto. Hay una estrategia en el desarrollo de los ecosistemas. En el tiempo, fíjense que la sucesión forestal es de 0 a ¿cuántos años? En el eje de las X. 100. A 100. A 100 años. ¿Qué sucede con la biomasa de ese sistema en el tiempo? La biomasa, ¿cuál de todas estas curvas será? ¿No la de la B larga? La de la B. Exacto, la de la B larga. Aumenta. Perfecto. Esta es la biomasa, aumenta en el tiempo. Perfecto, ya eso no nos sorprende demasiado. Igual sabemos que esto es biomasa como en un metro cuadrado, ¿no? Kilocalorías por metro cuadrado. No es de todo el sistema. Por supuesto que va a ser más grande. Estamos hablando de en el tiempo, en un mismo metro cuadrado, en el momento cero, y en ese mismo metro cuadrado, luego de 100 años. Quizás ya hay un árbol en ese metro cuadrado. ¿Sí? Aumentó la biomasa en el tiempo. Perfecto. Ahora bien, a medida que se avanza en el proceso sucesional, ¿qué es lo que ocurre con los atributos funcionales del sistema? A ver si alguien se anima a pensar qué significa la R, qué significa PGs y PN, ¿qué será? Está todo en inglés. Producción bruta, neta. producción neta. Eso, respiración, producción la bruta y R. producción neta, exactamente. PN es producción neta y PG viene de gross primary production, es la producción bruta, ¿sí? Y R de respiración. Y la R es la respiración. Fíjense que tiene sentido pensar que la respiración de este sistema aumenta en el tiempo, que las kilocalorías por metro cuadrado por año consumidas por respiración aumentan en el tiempo. Sí, tiene sentido. Sí, Sí. porque aumenta la riqueza. Y aumentar la riqueza hay mucho más especies, lo cual produce más fotosíntesis, también respiran más. Ojo con la No riqueza, tanto por la porque podría riqueza, ser que sino aumente por la la biomasa. riqueza, pero no aumente la biomasa. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Si se llena de muchas especies de bacterias, la biomasa por ahí no aumenta tanto. La riqueza sí aumentó. Lo que cambia ahí es la identidad. Está bien que aumente la riqueza, estamos de acuerdo, pero aparte, la identidad de esas especies es diferente y están conformadas esas comunidades en etapas climásicas por organismos que poseen mayor biomasa, mayores requerimientos energéticos. Hay que Ahora sostener sí. estructuras más complejas, hay que producir desde defensas antiherbívoros hasta un cuerpo más complejo. ¿Sí? Hay que reproducirse, hay que hacer cuidados parentales. Todo eso representa, la mayor complejidad del sistema representa un mayor costo energético de mantenimiento. Por eso aumenta Claro, la respiración en el tiempo. Claro, ¿Estamos? porque una especie no va a respirar lo mismo, la misma cantidad que respira la otra. Por eso. También, exacto. Y un pasto no respira la misma cantidad que un árbol por metro cuadrado. Claro, sí. Bien. Ahora, vamos a las producciones. En términos generales, a mí me parece que es más fácil entenderlo primero en las etapas finales. En las etapas finales de la sucesión, fíjense que la curva de producción bruta se acerca a la de respiración. ¿Lo ven acá? Es esto.
Y queda acá una pequeña cantidad gris, que ¿qué representa? ¿Qué es lo gris? La producción neta. La Neta. neta, exactamente, exactamente. O sea que la producción bruta se iguala a la respiración y la producción neta tiende a ser cero. ¿Qué significa esto? Que toda la energía disponible se emplea en el mantenimiento del sistema. ¿Sí? Se respira prácticamente todo lo que se produce. Claro, todo lo que se produce. Ujú. No queda espacio para, o no queda una energía excedente para crecer demasiado. El P sobre R tiende a 1. La producción neta tiende a 0. No es 0, pero tiende a 0. ¿Sí? Mientras que en las etapas intermedias, en las etapas iniciales, existe un excedente de producción por encima de la respiración. Bueno, las estructuras son más sencillas, los organismos tienen tasas de crecimiento muy altas. Piensen en el pasto. ¿Cuánto tiempo cortamos el pasto en verano? No Se sé. produce... Una por semana. Exacto. Entonces, estos son sistemas. También se dice que cuando se retrocede en la sucesión se rejuvenece. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, en etapas iniciales e intermedias de la sucesión, o en esta sucesión, en la sucesión forestal, porque hay otras controversias, pero ahora vamos a ir a los lineamientos generales. La producción bruta excede a la respiración, por lo tanto, hay producción neta que le permita al sistema seguir creciendo. ¿Hasta acá estamos? Esto era, en teoría, lo que se postulaba que debía ocurrir, y justamente el aporte de Odum es que hace la sucesión de Periphyton, creo que era Periphyton, en un microcosmos, y se encuentra, como puede medir, no en 100 años, en 100 días. Lo que ocurre en ese sistema se encuentra con que los patrones de estos atributos funcionales del sistema se parecen mucho a la sucesión de un bosque, ¿no? En donde aumenta la biomasa en el tiempo. En este caso la respiración le da un poquito más alta al inicio, porque son sistemas diferentes, ¿no? Pero fíjense cómo la producción bruta y la respiración tienden a igualarse en el tiempo, a medida que las comunidades del Periphyton, o de este sistema que estaba estudiando Odum, alcanza estas etapas de mayor complejidad o de mayor madurez. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien, bien. Entonces, yo les voy a hacer un consejo. Este gráfico es muy importante. Muy importante. Que lo entiendan, que lo revisen. Después termino la clase, bueno, reviso la clase, reviso el libro. ¿De dónde estudio esto? Lo estudio de Malacalza. Si quieren pueden buscar en el Odum, pero no sé, si no, en el Smith también está muy bien. Ustedes tienen el Smith. Profe, Y creo tienen que el Malacalza. está completo, el que subieron. ¿Cómo? El Odum que subieron ustedes no está completo. Ah, listo. Bueno, del Odum también pueden estudiar sucesiones. No, pero es un no poquito... está esa parte. No está. ¿Cómo? Está cortado. El libro llega hasta las 200 páginas más o menos. Está cortado. Ah, bueno, me fijo, pero si no, con lo que tienen de Malacalza y lo que tienen de Smith, yo creo que van a ir bien. Y esta clase. Más Sí. que nada por la clase. No sé, bueno, porque todavía no fuiste al libro. Vamos, entonces, seguimos un poco más. Tendencias generales de la sucesión según estos autores. En todos los ecosistemas y sucesiones se cumplen aproximadamente estas tendencias en el tiempo. Aumenta la complejidad del ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más especies y que hay más ejemplares de cada especie. ¿Sí? Aumenta la biomasa, eso lo dijimos. Se incrementa el peso y el volumen de los organismos. Aumenta la biomasa de los organismos. Los estrategas de la R y los estrategas de la K. ¿Se acuerdan? La respiración se iguala a la producción. Me estoy refiriendo a la producción bruta, ¿no? La respiración se iguala a la producción bruta. La producción neta tiende a 0.
se perfeccionan los mecanismos de autocontrol que impiden la desaparición de especies. Los organismos aprovechan mejor, digamos que los organismos son más eficientes en el uso de los recursos. Y el ecosistema se hace más resistente a los cambios. ¿Qué significa esto? Que el ecosistema se vuelve más estable en el sentido de que se parece a sí mismo a lo largo del tiempo. Eso es estable según Margalef, por ejemplo, la estabilidad de Margalef. Entonces, el sistema es estable. Eso significa que el sistema se sigue pareciendo a sí mismo a lo largo del tiempo y resiste perturbaciones, dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de ellas. Y Odum resume una serie de atributos del ecosistema y de las comunidades y algunas características metabólicas y estructurales de etapas tempranas de la sucesión y de etapas tardías de la sucesión, o de estadios jóvenes y estadios maduros en la sucesión de un sistema. Entonces, esto que vemos acá es como una especie de resumen que les va a servir para ir pensando luego cada uno de esos ítems. Vamos a ver algunos ahora entre todos. La P sobre R, ¿qué era el P sobre R? ¿Quién se acuerda? ¿Qué indicaba? Neta. No, P sobre R, está puesto ahí. Era la producción bruta sobre la respiración. Exacto. Acuérdense, no sé, mi regla memotécnica es que en la fórmula solo puede haber una B larga. Entonces, si es P sobre R, es la bruta. Y si es P sobre B, es la neta, porque la B está en la biomasa. En vez de hacérselos razonar para que entiendan, porque, bueno, también esa es una forma, Producción bruta sobre respiración. Si recuerdan esto, ahora sí que no se lo van a olvidar más, producción bruta sobre R respiración. era para saber si ¿cómo es? Si era un ecosistema ¿cómo era? En producción, ¿no? En crecimiento. En crecimiento, eso. Eso, o sea, el sistema estaba en crecimiento o en senescencia, decimos, se está muriendo, se están respirando todo lo que están produciendo, están respirando más de lo que producen o producen más de lo que respiran. Es eso, es entradas menos salidas. Lo que entra y lo que se fija menos lo que gastan en mantenerse. Si empiezan a gastarse más de lo que tienen, pues entonces se están muriendo, salvo que estén recibiendo un aporte de materia orgánica desde otro sistema. Entonces, el P sobre R está indicando esta relación. Fíjense que acá el P sobre R va a ser mayor a 1. La producción bruta es mayor a la respiración. El sistema crece. Acá el P sobre R tiende a 1, el sistema está estable. ¿Sí? Se mantiene estable en el tiempo. Sí. Entonces, en estadios maduros tiende a 1. Fíjense que el P sobre R en etapas jóvenes puede ser mayor, puede ser menor a 1, sobre todo porque dependiendo del sistema, esto puede ser un poquito variable, esta parte. A veces están más cerca, a veces están más lejos. Pero en las etapas finales, el P sobre R debe tender a 1. El P sobre B. ¿Qué era el P sobre B? Era una tasa, a ver si alguien se acuerda. ¿Tasa de renovación era? Tasa de renovación, Maximiliano, muy bien. Indicaba la tasa de renovación, ¿qué cosa? ¿Cuánto o qué proporción? Se renovaba por año, ¿era, no? Por año, exactamente, o por una unidad de tiempo. Pensemos en por año. ¿Qué proporción de la biomasa se renueva por año? Fíjense que en etapas tempranas la tasa de renovación es alta. En un año se puede renovar quizás completamente toda la biomasa del sistema. Mientras que en etapas tardías la tasa de renovación es más bien baja, porque el tiempo de renovación es muy alto. El tiempo de renovación de un bosque quizás es de cientos de años. Cientos de años es lo que le llevará al bosque renovar toda su biomasa completa. Su biomasa. Exactamente. Clarísimo, ¿no? Bueno, esto es la producción neta, que ya lo vimos, ¿no? Como en etapas tempranas es alta, mientras que en etapas maduras es baja o tendiente a 0. Las cadenas alimenticias o las redes tróficas, acá hablamos de que en estadios jóvenes o en etapas tempranas de la sucesión, las cadenas son más bien simples.
son más bien simples. Esto quiere decir que no hay tanta conectividad. En cambio, en los estadios maduros hay mayor conectividad en las redes tróficas. Los sistemas son más complejos. Tienen más formas de red que de cadenas lineales, porque hay más riqueza, porque hay más nichos, porque hay más niveles tróficos, porque hay más representantes de cada nivel trófico, porque no hay una única vía por la que fluya la energía. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver ahora estos puntos. Todos estos puntos están en el libro de Odum, porque fue él quien acuñó estas ideas. También lo van a encontrar en el libro de Malapalsa. Los nutrientes. A ver, ¿qué será esto de extrabióticos o intrabióticos? Quiere decir, ¿dónde están los nutrientes inorgánicos? ¿Están afuera del sistema o están dentro de los organismos? Bueno, cuando estamos en etapas tempranas de la sucesión, en general los nutrientes están fuera de los organismos. Los nutrientes son abundantes y están disponibles para que los colonizadores, para que los pioneros los aprovechen rápidamente. Ahora, en etapas maduras de la sucesión, la competencia es más elevada y la mayoría de los nutrientes inorgánicos están contenidos dentro de los cuerpos de los organismos. Por lo tanto, se requiere necesariamente de el ecosistema depende de la actividad de detritívoros y descomponedores para liberar esos nutrientes y que vuelvan al sistema. Pero los nutrientes, la mayor parte del tiempo, están contenidos dentro de los cuerpos de los organismos. Son intrabióticos. Bueno, la diversidad de especies en términos de riqueza ya sabemos que va a aumentar en el tiempo, la equitatividad también va a aumentar en el tiempo, no va a haber dominancias marcadas. En la parte de diversidad bioquímica lo pueden pensar como la aparición de repelentes, defensas antiherbívoros, feromonas, más diversidad bioquímica, más diversidad en materiales de reserva en los organismos, sí, aparece más complejidad incluso hasta en pigmentos fotosintéticos. Bueno. Estratificación y heterogeneidad espacial. Esto es cuántos microhábitats se forman a partir del aumento en la complejidad del sistema. ¿Sí? En los estadios maduros en general hay mayor estratificación, hay más estratos, ¿sí? Hay canopeo en el caso de un bosque, o en el caso de un bosque de macrocistis en la Patagonia, en Ushuaia, ¿sí? O en el mismo perifitón. En el mismo perifitón se da cierto canopeo, cierta estructura y cierta complejidad estructural entre una comunidad en el tiempo cero que dejé de ponerle cloro a la pileta hasta los 15 días en donde tengo mi capa de verde. ¿Sí? Profe, dos preguntas. Una, ¿qué es canopeo? Canopeo es, el nombre en español es, el área foliar es, el área foliar, pero tiene otro nombre, el dosel. El dosel, exacto. El dosel es, vos te imaginás que vos te parás bajo el bosque y te fijás cuántas capas de vegetación pasás hasta llegar hasta arriba de todo, o al revés, desde arriba de todo, cuántas capas de vegetación pasás hasta llegar al suelo del bosque. Eso es el dosel del bosque. Ahí va. Bien, seguimos. Entonces, a ver, ¿qué otros atributos? Ciclos vitales. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Que los nichos son más... ¿se acuerdan del concepto de nicho ecológico? Y del nicho efectivo, el nicho real, que les explicó Laura en la clase pasada. ¿Laura? ¿O Lili? ¿La clase pasada? En etapas tardías de la sucesión o en estadios más avanzados de la sucesión, los nichos son más reducidos en el sentido de que los organismos son más especializados. El tamaño de los organismos es mayor, los ciclos vitales son más largos, son más complejos. Esto de los ciclos minerales abiertos y cerrados también tienen que ver con si se ocurren dentro de los organismos.
bueno, los intercambios de nutrientes entre los organismos rápidos o lentos, por esto que les digo de que se retienen los nutrientes dentro de los cuerpos. La importancia de los detritos en la regeneración de nutrientes, fíjense que en etapas tardías es mucha. Se depende, sí, el sistema depende mucho de la actividad de los detritívoros para liberar nutrientes al medio. La presión de selección se refiere a las formas de crecimiento o a las estrategias de crecimiento. En estadios maduros de la sucesión nos vamos a encontrar con más organismos o que los organismos dominantes tienen selección de tipo K. No quiere decir que no haya Rs, pero que la dominancia está dada por la selección K. Bien, y habíamos dicho que la parte de homeostasis vamos a desarrollarla con un poquito más de profundidad la clase próxima, porque ya estamos cerca del final de esta actividad, pero para que entiendan que la homeostasis en el sentido de mantenimiento, de autocontrol del sistema, de control del sistema, de mantener el sistema dentro de determinados digamos, dentro de determinadas condiciones de riqueza, de diversidad, de flujo de energía, es mayor la homeostasis en las etapas tardías de la sucesión respecto a las etapas tempranas de la sucesión, en donde hay más información, hay más estabilidad en términos de resistencia a las perturbaciones, y la entropía es baja. Pero este concepto de entropía y resistencia, resiliencia, estabilidad, lo vamos a ver en detalle, si yo no me equivoco, la próxima clase, porque ya me parece que es suficiente con lo que vimos hoy. Entonces, ahora vamos a pasar, a ver, mi idea era, a ver si puedo salir de acá. ¿Están ahí todavía? ¿O les perdí? Sí. ¿Están? Sí. Estamos procesando. ¿No les perdí? Estamos procesando. Están procesando, sí. Yo sé que esto no es... es un tema fascinante, pero es un tema que lleva tiempo. Así que después se van al libro, estudian del libro, vuelven a la clase, y así, como siempre les decimos. Con esta información, de todos modos, ya pueden encarar, y tenemos unos 35 minutos, incluso por ahí, Moni, no sé qué te parece, si querés por ahí podemos, les presento la actividad, y podemos hacer los grupos, o como vos quieras. Dale, si quieres va presentándola, yo voy armando los grupitos. Dale, hagamos eso, porque justo en esta comisión tenemos un poquito más de 34 minutos, así que en las comisiones anteriores se me hizo un poquito más larga la charla, la clase, y... Moni, lo armo si querés, perdón, Gaby. Una preguntita. Sí. Respecto a las actividades, quería saber si la de levaduras que se entregaba hoy, la de los cultivos mixtos, ¿cuándo se entrega? No, la de cultivos mixtos no se entrega la de levaduras y se entrega hoy. La de los ciliados no es para entregar, la de los ciliados es para que se saquen dudas, para que la hagan, la completen y nos consulten. Según me dijo Lili hoy más temprano, vamos a hacer una clase de consulta también para aquellos que tengan, o aquellas que tengan dudas sobre esa actividad o que no hayan terminado de resolverla antes del parcial. Hacemos ahí una clase de consulta. También tienen el foro. Perfecto, gracias. De nada. A ver, yo necesito, Moni o Salva, o sí, Ceci, ahí te presento si la actividad. Dale. Si alguno me comparte la actividad. Dale. Ahí comparto. En la guía de actividades de este año se van a encontrar con una actividad que está en la página que era 18. 18. 19. Página ¿Cómo? 18. 18. Página 18. Página 18. Se llama, ay, qué grande, ahí está. Dinámica del ecosistema. Dinámica del ecosistema, exactamente. La actividad se llama Dinámica del ecosistema, y en este caso, a ver si... Ahora estoy viajando, no voy a poder participar en la actividad. Bueno, Jessica. Igual después hacé la voz por tu cuenta, porque la vamos a corregir. Por ahí hoy lo que podamos hacer lo hacemos,
hasta donde lleguemos y la clase que viene la cerramos. Pero si no la terminan hoy, que es probable que no la puedan terminar completa hoy, es más, mi deseo sería que fueran a los libros y que resuelvan al menos los puntos 3 y 4 de tarea, y la clase próxima, ahí sí hacemos puesta en común entre todos. Pero hoy quiero que sí avancen con todo lo que puedan. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer el texto de la actividad? Ay, dale. ¿Lo están viendo todos? Sí. Sí, se ve lo que yo estoy presentando. Sí. Sí, si quiere puedo. Dale, dale. ¿Desde el principio? Sí, dinámica del ecosistema. Dinámica del ecosistema. Un incendio destruyó el bosque que tanto trabajo le dio a usted en clases pasadas. No contentos con todas las cosas que midieron, algunos investigadores estudiaron las características del ecosistema en 3 oportunidades. El primer año, 20 y 80 años después del disturbio. Perfecto. Los datos recopilados fueron la biomasa total en kilocalorías por metro cuadrado, respecto a los años, producción bruta. Producción No hace bruta, falta que digas los respiración, números. Los números de especies vegetales, el índice de Simpson, la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa y la conectividad de las redes tróficas como la proporción de animales omnívoros. Omnívoros, exacto. ¿Y qué dice la nota? Nota, los datos que anteceden no están en orden cronológico. Exacto. Es decir, sabemos que esos 3 valores para cada uno de esos atributos que vemos ahí, atributos o características del sistema, corresponden. Uno corresponde al año 1, otro corresponde al año 20, otro corresponde al año 80 después del disturbio. ¿Cuál era el disturbio? ¿Qué le pasó? Se incendió. Se incendió. Ya sabemos qué tipo de sucesión esperan que ocurra. Secundaria. Secundaria. Fantástico, fantástico. Sucesión secundaria. Queda cierta información en el sistema. El sistema se recoloniza. Bien. Bueno, el tema acá es que, como se extraviaron las fechas en que se tomaron los datos, incluso algunos se perdieron, ustedes, utilizando los conocimientos de cómo cambia un ecosistema en el tiempo, es decir, conociendo cómo procede la sucesión ecológica, pueden ordenar y completar estos datos de arriba y llenar la tabla que aparece a continuación. Entonces, tiene una serie de ítems que se les pide que completen. Biomasa, producción bruta, respiración, producción neta, número de especies vegetales, índice de Simpson, ¿qué más? A ver, más abajo, Moni, porfi, que no veo. Ahí, proporción de animales omnívoros, conectividad de las redes tróficas, cociente P sobre R y tiempo de renovación. Entonces, volvemos un poquito más arriba. Por fin, Moni, ahí, eso, para ver los datos. Entonces, hacemos una mini prueba muy fácil. Voy a empezar con lo más fácil. La biomasa. Las kilocalorías por metro cuadrado contenidas en ese bosque. Luego de un año, luego de 20, luego de 80 años de que se haya incendiado. ¿Cómo podrían asignar esos valores a cada una de las etapas? Los valores de biomasa que les damos ahí desordenados. ¿89 al primer año? Sí. ¿De menor a mayor? 4.500 a los 20. Sí. Y 7.000 a los 80. Y 7.000 a los 80. ¿Estamos todos de acuerdo que estamos analizando? No estamos analizando toda la biomasa del bosque. ¿Qué estamos analizando? Un ambiente, nicho. Sí, ¿pero qué? ¿La cantidad de kilocalorías en dónde? ¿Por metro cuadrado? En 1 metro cuadrado. Obviamente el sistema va a crecer, o sea, el sistema en el tiempo, también todo el sistema va a aumentar en biomasa. Pero recuerden siempre que las unidades de biomasa son kilocalorías por metro cuadrado. ¿Sí? Perfecto, muy bien la biomasa. Bueno, de la misma manera, piensen qué va a ocurrir con las producciones, con si está la bruta y tiene la respiración, ¿qué pueden sacar? La producción neta. La producción neta, bueno, eso, en base a la clase que vimos recién, que ya la tienen subida en la plataforma.
y a los textos, al Malacalza, que lo tienen a mano, y qué otra cosa, y el Smith, que tienen a mano, podrían ir completando esta tabla. ¿Estamos? Después, el punto 3 y el punto 4 requiere, Moni, ¿podrías, por favor? Ahí está. Bueno, una pregunta muy fácil. ¿Cuál de las 3 etapas corresponde al clímax? No sé, quizás alguna, quizás ninguna. Hay que ver. ¿Qué tengo que pensar? Y grafique la variación en el tiempo de producción bruta, producción neta y respiración. ¿Estamos? Yo les sugiero que se vayan ya a trabajar. Piensen en el pobre bosque que se prendió fuego. Sí, Gaby, por ahí antes de empezar, sí, Moni, también lo que vos aclarar digas. esto de la... Tú eres mi líder espiritual, mi guía espiritual. A cada uno de los ítems les indica la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa. Eso, dale, Moni. ¿A qué se refiere eso? Dale. Sí, que piensen a qué se refiere con poco activa. Pensar un poquito. Si ustedes se acuerdan, cuando Gaby estuvo exponiendo, bueno, hablaba de las especies leñosas, o sea, cómo cambiaba la proporción de especies leñosas a medida que avanzaba la sucesión ecológica. Entonces, cuando hablamos acá de la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa, es pensar qué partes de esa biomasa hacen fotosíntesis, ¿sí? Y cómo va cambiando esa proporción de la biomasa que hace fotosíntesis con respecto a la que es menos activa fotosintéticamente. Bueno, eso, entonces, en etapas más tempranas, piensen por ahí en un pasto, pero ahí tengo un chico acá hablando de fondo. Sí, pero que sabe mucho. Quiere participar porque sabe de sucesión, ese chico, y sabemos que sabe. Pero es exactamente lo que les está diciendo Mónica, que a lo que tienen que prestar atención. Proporción en un pasto, en el pasto, en una especie de gramínea. La proporción de biomasa fotosintéticamente activa, ¿será elevada o será baja? Si uno toma elevada. Claro, es muy elevada. ¿Y la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa? ¿Hay alguna parte del pasto que no haga fotosíntesis? ¡Qué trampa! Tal vez la parte que se quemó. No estamos pensando en un organismo, ya pasó el incendio, ya pasó hace un año por lo menos, mirá, 1-20-80. ¿En el tallo? Puede ser en el tallo cuando es amarillito, vieron que ahí, por ahí, pero sobre todo las raíces. Ahí seguro que no hace fotosíntesis, ¿sí? Pero en el cuerpo del pastel, digamos, en la estructura de ese organismo, una gran proporción de su biomasa es fotosintéticamente activa. Ahora, si analizamos un árbol, un pino o un roble, ¿cuál es la proporción de biomasa fotosintéticamente activa? ¿O dónde es que se produce fotosíntesis en ese árbol? Solamente en las hojas. Después vas a tener solamente toda la conformación de lignina y eso no hace nada. Eso no hace fotosíntesis, exactamente. Por lo tanto, piensen, tal como les dijo